¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleiman. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las redes sociales como Salud para Todos. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestro staff, el doctor Jaime Kleiman, quien es ginecobstetra. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. El doctor Gabriel Rojas Posero, quien es también ginecobstetra. Hola, muy buenos días. El doctor Omar Flores Juárez, que también es ginecobstetra. Hola, ¿cómo están? Buenos días. El doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista. Buenos días. Hola, buenos días, un gusto. Y hoy tenemos el gusto de tener de invitados a dos grandes amigos del programa, al doctor y profesor, al maestro Miguel Ángel de León Miranda. Buenos días, Miguel Ángel. Muy buen día, Robert. Muchísimas gracias por invitarnos. Del grupo Iscalti, es director general de Iscalti, que es un líder humano cuya filosofía está centrada en el servicio a la comunidad. Tiene un amplísimo currículum. Uno de sus temas es intervenir en contra de expulsar, licenciado en psicología, egresado de la Universidad Franco-Mexicana, maestría en psicología psicoanalítica general en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, maestría en psicoterapia en niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, diplomado en infancia, psique y psicopatología de la Sociedad Psicoanalítica de México, diplomado en terapia de pareja y familiar por la Universidad Intercontinental, diversos cursos sobre psicología clínica en la Universidad Iberoamericana, entrenado en el tratamiento del paciente borderline, en el tratamiento conjunto de la Asociación Psicoanalítica Mexicana de la Universidad de Anáhuac. Y bueno, tiene un amplísimo currículum. Y presento también a la doctora Heréndira Molina Espinosa. Buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Psicoanalista, licenciada en psicología, terapéutica en Iscalti, atención y educación psicológica, coordinadora de módulos de investigación en autismo y formación analítica, asociada en la nueva escuela lacaniana del campo freudiana de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, clínica de autismo y síndrome de Down con niños y adolescentes en diagnóstico, tratamiento y acompañamiento en ámbitos e instituciones educativas, colaboración de la Comisión de Trabajo en Lazos de Discusión Analítico de México y colaboradora en Grandes Chicos México, organización juvenil para la administración del tiempo libre, desarrollo en talleres de clima laboral, motivación y trabajo en comunidades. El tema que hoy nos ocupa es interesantísimo: síndrome de burnout en la comunidad médica y la comunidad laboral de gentes que están en el entorno médico. Quiero darte la palabra, Miguel Ángel. ¿Qué nos puedes hablar primero y enseguida la doctora sobre este síndrome? Mira, lo primero que quisiera hacer es un reconocimiento y ojalá que pronto un homenaje a todo el personal médico que está participando en este momento, literalmente poniendo en peligro sus vidas para salvarlas de otros. Y esto pues nos da entrada completa al tema, porque hoy más que nunca pues y una vez más el equipo de médicos, enfermeras, camilleros, todo el personal de salud están ante un reto que les está demandando de una capacidad intelectual
de fuerza física, de fuerza emocional tremenda, y que ante la exigencia tan grande que hay de atender a tantas personas, pues hay puntos donde esto seguramente les está rebasando a muchos, y quiero hablarlo en dos vertientes. Una es en la línea personal de cada especialista o cada participante del sector salud, que es importante que sean conscientes de sus límites y que puedan pedir ayuda cuando lo requieran. Y la otra de las personas que estamos en su entorno, de los que vamos a pedirles apoyo o servicio, o de los que podemos contener. Fíjate que yo he pensado un poquito esto con referencia a lo que sucede en el bullying. En el bullying, uno de los participantes más importantes, que aparentemente no hace nada, pero que tiene una pieza fundamental, es el observador. Es aquel muchacho o muchacha que no hace nada, pero justamente por no hacer nada, por no involucrarse de alguna manera proactiva, se vuelven cómplices de una dinámica. Entonces, hoy los médicos, enfermeras y todo el personal de salud están expuestos a una situación de estrés severo. El burnout se ha ido reconociendo, que por cierto la ONU para 2021-2022 ya lo va a reconocer como una enfermedad, porque no era reconocido todavía como tal, y dadas las características y la investigación que se ha hecho, hoy se sabe que ya es un síndrome que se le puede reconocer como una patología, en el que a través del trabajo crónico la persona va teniendo un desgaste y un cansancio tal que afecta su salud mental. Históricamente habíamos dividido siempre la salud física de la salud mental. Hoy por hoy creo que uno de los grandes logros es que cada día más somos capaces de reconocer que están interconectadas, que no puedes sacar a una de la otra, y que además una influye a la otra recíprocamente. La mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente. Y en la medida que vamos entendiendo esto, entonces podemos entrar a prevenir. La idea de esta charla es tener acciones que promuevan la prevención para que nuestros médicos, enfermeros, camilleros, toda la gente que está participando en este proceso estén bien para poder cuidar de otros. En ese sentido, dirigiéndome al equipo de médico, tenemos que saber que la gente que nos dedicamos a trabajar con personas y que damos un servicio asistencial, psicólogos, maestros, trabajadores sociales, todas las personas que de alguna manera tenemos un compromiso y una vocación de servicio, detrás de esta vocación hay algunos aspectos que tenemos que cuidar, porque estos aspectos podrían llevarnos a también actuar de una manera enfermiza cuando estamos tratando de salvar a los demás, olvidándonos de nosotros mismos. Hoy por hoy sabemos que muchos de los psicólogos o psicoanalistas, en nuestros rasgos de personalidad, tenemos algo que se llama narcisismo. Y para dedicarnos a una labor como esta, igual que los queridos médicos, se requiere de una buena dotación de narcisismo para podernos dedicar a esto. Y entendiendo el narcisismo como una parte que nos lleva a sentirnos poderosos, nos lleva a convencernos de que podemos ayudar a otros. Y a veces de alguna manera nos colocamos en un lugar de poder, que puede ser real o imaginario, en donde tenemos una necesidad de servir y de ayudar. Pero hay que cuidar que esto no pase al nivel patológico, que esto no pase al nivel donde al hacerlo yo no me esté atendiendo y esté generando un ambiente en el que, lejos de que contribuya a la salud mental, puede estar contribuyendo justamente a lo contrario. Entonces, regresando al tema del burnout, el burnout es un trastorno, es una enfermedad, es una problemática en el que vamos a identificar básicamente 3 tipos de síntomas. El primer síntoma importantísimo es que la persona que está sufriendo de burnout va a tener un agotamiento emocional. Te decía que se da, por ejemplo, con los maestros. Tú imagínate un maestro que tiene 50 niños, ¿no? Y que todos son guerrosos y que además tiene estrés con déficit de atención. Hay un punto donde esta actividad
y esta, sobre todo cuando no tienes los resultados que tú quisieras, y ahorita pensando en COVID, y en que mucho del trabajo de los médicos que están luchando por la vida va a terminar yéndose a la muerte, es uno de los impactos más fuertes que ahorita el personal médico va a vivir, que luchas y luchas y te esfuerzas y te arriesgas y haces hasta lo imposible, y de pronto es muy probable que tu trabajo al final termine siendo la muerte de uno de los pacientes que atendiste. Eso tiene un impacto psíquico muy fuerte, Robert. De manera natural, el ser humano tiene una búsqueda hacia la vida. La palabra eros, que viene de erótico, significa vida, significa creación. Entonces, hoy los médicos están en la exposición, el personal médico está en la exposición de su capacidad erótica plenamente, creativa plenamente, pero la realidad de pronto los va a confrontar con que hagas lo que hagas. Siempre he pensado que la muerte es el acto más democrático o el único acto democrático que hay, porque ahí, seas millonario, pobre, de mediana posibilidad, te vas a morir. Y entonces esta situación de saber que a pesar de que yo trabaje como trabaje, el resultado puede ser la muerte, es completamente desgastante y completamente frustrante, ¿no? Por eso es que el narcisismo, en la parte sana del narcisismo, nos da como esta fuerza para continuar luchando y para seguir buscando alternativas, a pesar de que todo parece sombrío y oscuro. Pero, insisto, hay que ser muy cuidadosos para que el narcisismo no nos haga cegarnos, cerrar los ojos o exponernos más allá de lo apropiado. El segundo factor importante del burnout es que hay un síntoma que se llama despersonalización. Y la despersonalización, tristemente, la hemos observado algunos de nosotros cuando hemos ido a algún servicio de salud, y cuando el médico o la enfermera o la persona que te está atendiendo pareciera que no ve a una persona delante de ellos. Están tan agotados, están tan cansados, que ya les da lo mismo lo que hagas, ¿no? Yo pienso en estas familias que golpearon a médicos, ¿no?, recientemente, ¿no? Que por querer recuperar los cuerpos de sus familiares no comprendieron que no era lo factible, lo correcto, lo seguro, y entonces el médico que acaba de dar casi la vida por tu familiar acaba siendo golpeado, ofendido, lastimado, ¿no? Entonces tú imagínate lo que eso representa para alguien que está sirviendo y que por respuesta reciba una bofetada en la cara o un escupitajo en la cara, cuando lo que acabo de hacer es servirte. Esto va generando este mismo desgaste emocional que lleva a esta despersonalización, y entonces ya no ves a las personas como personas, ya ves a las personas como cosas, e incluso se ha observado típicamente o históricamente que quien cae ya en este síntoma incluso llega a ser cínico en las formas de expresión o de respuesta a quien le está solicitando un servicio, ¿no? Hay una irritabilidad, hay una pérdida de la motivación por los fines que a ti te mueven a hacer tu labor, ¿no? Hay un endurecimiento en tus emociones que finalmente te rigidizan y te pueden llevar a una conducta que podrías considerar como deshumanizada. Y el tercer síntoma que además se observa, hoy hay una serie de pruebas que se han aplicado, típicamente se viene aplicando para identificar si tú tienes el síndrome del burnout. Una de las más conocidas es la de Maslach. Es una mujer que ha estudiado esto y hace un cuestionario, lo puede encontrar la gente en internet por si quiere hacer su chequeo de cómo están con burnout. Y este tercer síntoma es la falta de realización personal. Casi todas las profesiones implican la vocación. Y la vocación es cuando tú encuentras aquello por lo que pagarías para hacerlo. Te gusta tanto, lo disfrutas tanto, te realiza tanto, que tu trabajo no es un trabajo. Tu trabajo es el lugar donde te realizas, y entonces podrías hacerlo regalado. Cuando tú en este punto, en tu trabajo, llegas a sentir que aquella motivación, aquella pasión que tenías, ya no la sientes, cuando esa actividad ya no se está convirtiendo, ya no sigue siendo el motivo de tu realización,
es otro foco rojo que hay que atender, porque entonces estás en el riesgo de caer en un burnout, y el siguiente paso después del burnout es la posibilidad de una depresión. Y una persona deprimida, pues obviamente ya se enfermó, y dentro de la depresión, dependiendo del grado de depresión, podrías pasar a la ideación suicida, y hay quienes incluso pueden pasar al acto suicida. Desafortunadamente, Miguel Ángel, no hay corresponsabilidad a veces de las autoridades o de las gentes que están a cargo de los monumentos o de las gentes. Se está viendo hoy en día. Hace una semana perdimos un compañero del Hospital Ángeles que llegó al suicidio porque las situaciones llegaron al límite, llegó al suicidio. Y aquí en el grupo de la producción de los compañeros que conducen el programa también, fue agredido públicamente y tuvo un problema de que al hacer una escala técnica para poder llegar al programa, le fue aventado un café y en lugar de la gente defenderlo, fue agredido, y entonces también la agresión se está haciendo manifiesta. Ayer vimos que en la ciudad de Mérida le incendiaron a una trabajadora del sector salud, a una enfermera, el automóvil. Entonces también todos estos factores colaboran o van siendo manifiestos con la cuestión de este síndrome, porque se está convirtiendo en una situación que abona a que el estrés profesional, el estrés médico, la depresión y todo ello sea cada vez más manifiesto. Queremos hacer un cambio de equipo porque parece ser que hay unos problemas con el audio. ¿Nos puedes permitir que hagamos un cambio de equipo en un minuto? Claro que y sí, seguimos haciendo el comentario. ¿Quieres hacer un comentario? Yo quiero hacer un comentario. Sí. No hay que olvidarnos que la depresión no es un estado de ánimo. La depresión es una enfermedad que está mediada por neurotransmisores y demás cosas. Pero también no hay que olvidarnos que ese estado depresivo también hace que las defensas del organismo bajen. Entonces estamos en una situación no solamente de indefensión en contra de una sociedad, sino también indefensión en contra de los gérmenes, de las bacterias y de los virus. Claro, un estado inmunológico de incompetencia. Exacto. Deprimido, al final de cuentas. Miguel Ángel, buenos días, soy Omar Flores. Oye, Miguel, una pregunta. El tener el síndrome como tal, tú decías que vas a pasar a una depresión. Yo lo que había leído es que ya tener el síndrome es tener una depresión. Ya es como tal una depresión que sí te puede llevar al suicidio o a cambios bruscos, muy bruscos de tu estado de ánimo. ¿Es correcto eso? Mira, puede estar en un estado fluctuante porque ya pensar, hay varios grados de depresión, ¿no? Tú podrías hablar de una depresión moderada, puedes estar en un burnout, y con una depresión que no te hace disfuncional, que funcionas un poco como robotcito, pero que logras cubrir la función. Aquí el punto al que yo quería subrayar es cuando es como parte de una cadenita. Si alguien ya está en burnout, ¿no? Y que puede implicar no estar tan deprimido como para que te paralice, porque una depresión mayor te va a llevar a que no te vas a levantar de la cama, no puedes, no te quieres bañar, no quieres comer, ¿no? Incluso a veces hay pacientes que no llegan al suicidio justo porque están tan deprimidos que no tienen la energía o la fuerza para hacerlo. Pero cuando toman un poquito de motivación y un poquito de fuerza, entonces es un riesgo, porque justo por esa pequeña mejoría, después de una depresión mayor,
puedes tener la energía suficiente para cometer el acto de suicidio. Entonces, sí puede estar acompañado, pero es algo como que hay que ir desglosando y un poco para fines pedagógicos y que la gente lo pueda ir identificando y entendiendo las diferentes fases, porque dependiendo del nivel de gravedad es también el tipo de intervención que tenemos que hacer, ¿no? Retomando un poquito lo que el doctor Canales nos decía, me parece como desde ahí nuevamente importante y atendiendo a la labor social que ustedes están haciendo, lo importante que es entender que también esto nos confronta con tenemos que acabar con la corrupción y tenemos que hacer un replanteamiento de los valores que hemos venido manejando como sociedad, porque parte de que la gente acuda a golpear al policía que a veces te defiende pero que a veces te roba, parte de la gente que va y le pega y le incendia a la doctora su carro y que puede ser porque esa en particular o alguna otra, o hubo alguien en el sistema que fue negligente, que fue desconsiderado, insensible. Estamos muy enojados todos, ¿no? Y entonces entender que somos un sistema que además la atención del problema que estamos viviendo hoy nos está obligando a entender de manera sistémica tanto al ser humano como a las instituciones que estamos creando, porque si alguna de ellas tapa, no jala en el mismo sentido, empieza a provocar un forcejeo que lejos de llevarnos a una progresión, nos va a llevar a atorarnos, o a que parezca que hay cuestiones de mucha injusticia y a que pierdas la esperanza. Una de las características del burnout es que ya perdiste la esperanza, ya no confías en el que tienes enfrente y tienes una desilusión tremenda. Entonces, me parece como muy importante ir conectando todo para que veamos que no se trata solamente de que hoy apapachemos al doctor y le vayamos a cantar y ponga en mi ventana felicidades, doctores. No basta eso. O sea, de verdad, desde el momento que yo me encuentre con un médico, una enfermera, un trabajador de la salud, que estoy en la posibilidad de contenerlo y de apreciar su trabajo, ¿sí? Por supuesto que esos actos funcionan, pero hay que hacer que lleguen a la gente, ¿no? Hoy por hoy escucho que no hay suficientes equipos médicos, ¿no? Y hay gente encarnizadamente haciendo críticas. ¿Y qué tal si nos organizamos? Y que por cierto Iscalti tiene hoy, habíamos comprado un traje de estos para regalárselo a un médico y ya no lo ocupó, y si hay algún médico que lo requiera, tenemos un traje de estos de seguridad que lo podemos donar a algún médico. ¿Y qué pasa si como sociedad empezamos a tener este tipo de acciones para servir al otro, para proteger al otro, en un acto genuino, desinteresado, sin buscar ningún interés personal? Porque estas acciones van creando lo que en psicología le llamamos vínculos. Déjenme platicarle un poquito de la teoría del apego y a ver si Heréndira también me puede como respaldar un poco en algunas cuestiones, sobre todo de la parte sistémica. Hoy por hoy tenemos que ir entendiendo que el ser humano es capaz de construir diferentes tipos de vínculos y de apegos. El apego es una conducta humana. Todo humano y muchos seres vivos la tienen. De hecho, el apego es un concepto que se creó por Konrad Lorenz, que es un etólogo. Los etólogos son especialistas que estudian el comportamiento animal, y él descubrió que los patos, él investigaba aves, y un día descubrió que cuando los patitos nacían y lo veían a él por primera vez, el pato hacía un apego, buscaba cercanía con él, parecía que lo empezaba a reconocer como su mamá a partir de ese momento. Y entonces se empieza a meter a investigar. Más tarde tiene otro investigador que se llama Harry Harlow, que hizo un experimento con monitos, con changuitos, y él también descubre un comportamiento curioso en los animales. Cuando les limpiaban la jaula de los changuitos, descubrió que les dejaban un trapito normalmente ahí al changuito, y a la hora de quitárselo para lavarlo, el changuito se aferraba al trapito, pero de una forma desesperada. Y entonces empezaron a decir, bueno, ¿por qué se apegan a estas cosas, no? Y finalmente, estudios más recientes como la doctora Mary Ainsworth, que nos habla ya hoy propiamente del apego y que sigue los estudios de John Bowlby. Les doy los autores por si a la gente le interesa y investiguen, es una teoría muy bonita. Empiezan a explicar que el ser humano
Básicamente, hay varios tipos, pero voy a hablar de 3 tipos de apego que hacemos. Y puede haber un apego seguro. Y el apego seguro, cuando tú lo tienes desde niño, si tu familia tuvo la capacidad de generar un apego seguro, esto es, cubrió tus necesidades de alimentación bien, cubrió tus necesidades de seguridad bien, cubrió tus necesidades de educación bien, cubrió tus necesidades de ropa. O sea, cuando tienes un ambiente suficientemente estable, y digo suficientemente porque no tiene que ser perfecto, con que tengas lo básico para tú estar seguro, creas un apego seguro, y esto genera una buena autoestima, y esto te va a hacer una persona que en lo futuro vas a ser respetuoso de los demás, vas a ser respetuoso de ti mismo, y te genera situaciones incluso de poder ser generoso, no codependiente, que ojo, este término de la codependencia, muchos médicos, psicólogos, tenemos que ser cuidadosos, porque en este narcisismo que les hablaba hace ratito, a veces tenemos tanta necesidad de cuidar al otro, que es una de las características de la codependencia, que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, en el apego seguro, cuando yo al niño le pongo límites, le doy lo suficiente, no le doy más de lo que se debe dar, voy generando una forma de vinculación con este niño, que en lo futuro le va a llevar a saber poner límites, a saber decir no a la corrupción, no a la tranza, no al bullying, no a muchas cosas que las vamos a ver reflejadas como adultos justo en el tipo de conducta y el tipo de vínculos y el tipo de apegos que hacemos con nuestros trabajadores, con nuestros colegas, con nuestros socios, con nuestros jefes, ¿sí? Es súper importante esto. Ahorita los médicos están en el primer frente y están construyendo una forma de vínculo y de apego con la sociedad. Ojalá que la sociedad que no tiene un apego seguro, que yo desde ahí explicaría por qué algunas personas no pueden confiar o cuidar al que le acaba de dar de comer, ¿no? Si yo tengo un apego inseguro y además el apego inseguro va generando rasgos de personalidad paranoicos. Una personalidad paranoica es muy desconfiada. No puede creer que alguien va a venir a hacerte bien solo porque sí. El paranoico tiene como un detector de engaños, de amenazas, que me va a hacer responder de una forma reactiva. Y entonces, si lo vamos pudiendo entender de esta manera sistémica, y que además esta es una oportunidad para generar vínculos de seguridad y confianza, lo cual también lega a quien está dando el servicio ahorita, el que atiende, de ser honesto, de ser transparente, de ser claro, de hablar con la verdad, de no aprovecharme de la situación, porque eso genera confianza. Y si yo puedo confiar en esa persona, si yo logré que alguien tuviera respeto y confianza en mí, estoy construyendo un vínculo sólido y sano, ¿no? Que empieza en la casa con nuestros hijos, pero esto tiene trascendencia a la vida social y a lo que hoy estamos viendo en la respuesta que estamos dando como comunidad. Estaba viendo estudios de otros países donde la respuesta ha sido muy eficaz, muy fuerte, y llama la atención que varios países, de los 196 países, hay 10 países donde están siendo gobernados por mujeres, y por lo menos 6 de estos países han tenido una respuesta totalmente eficaz, pronta y eficiente, y curiosamente lo hace una mujer. Y analizando un poquito qué es lo que han hecho, muchas de las acciones que estas presidentas tuvieron fueron acciones de cuidar, ¿sí? Nada, adelante, Miguel Ángel. Fueron acciones de cuidado y de protección de forma cálida, de forma muy humana, donde además la gente confía mucho en estos líderes, en estas personas, y lo que me regresa a pensar que hay un vínculo y un apego saludable ahí, ¿no? Cuando tú tienes un apego seguro, difícilmente vas a desarrollar un burnout, porque además el apego seguro te da otra competencia, que es la asertividad. Ser asertivo significa que a la hora de comunicarme, no lo hago de forma agresiva, tampoco lo hago de forma pasiva. De forma agresiva es digo y expreso lo que pienso y siento, pero de una forma en la que agredo, ¿no? No lo hago de forma pasiva, y esto es, a veces cuando uno lo hace de forma pasiva, no digo realmente lo que quiero decir, me guardo muchas cosas, apechugo para no discutir, pero todo eso me va cargando.
y va a haber un momento donde voy a explotar, ¿no? En otra de las conversaciones que tuvimos acá les explicaba que el aparato mental tiene una parte muy primitiva, muy instintiva. Todos tenemos un cavernícola potencialmente capaz de responder a las situaciones. Y en la medida que lo conozco y que lo entiendo y que lo reconozco, puedo irlo dominando, puedo irlo civilizando para que mi respuesta sea más atinada. Entonces, como van viendo, es como desglosar algo muy complejo, que en la medida que lo entiendo en primer lugar, y en segundo lugar lo llevo a la práctica, entonces puedo tener un ejercicio de mi salud mental mucho más competente, ¿no? Escindir significa dividir, que además es uno de los mecanismos de defensa que se están activando en esas personas que deciden el suicidio como una alternativa, o en esas personas que deciden ir a golpear a los médicos. Casi estoy seguro que son personas que se escinden. Escindir quiere decir que o veo todo lo bueno o veo todo lo malo. No soy capaz de tener una visión integral. Devalúo o idealizo. Aprender esto, saber que a mí me puede pasar esto, me da herramientas para tener un juicio más centrado, más equilibrado y pues más apegado a una salud mental pues balanceada, que definitivamente va a repercutir en que seamos una mejor sociedad y mejores seres humanos. No sé si soy claro. Sí, una de las cosas que leí en tu libro de por qué ir a terapia, Sí. dice en una de las partes que los creadores de los sistemas de salud públicos no son capaces, no usan los sistemas que crearon. He ahí la gran falla de las deficiencias que tenemos en nuestros sistemas de salud, es que los crearon no los usan. Mira, porque saben que tienen grandes fallas. Sí, es muy fuerte lo que estás diciendo, Robert, pero esa es otra de las partes de la salud mental, ¿no? Tenemos que ser capaces de reconocer aquello en lo que estamos equivocados para poder reparar, que es otro concepto maravilloso de la psicología, la capacidad de reparación. Pero si yo como mecanismo de defensa uso la negación, digo, el sistema de salud, que en muchos sentidos es muy bueno, ¿no? Hay mucha gente que ha sido cuidada, salvada, que no han tenido que gastar fortunas para poderse ser atendidos médicamente. Pero la verdad es que cuando has visto que el presidente del partido que tú quieras se atienda en el Seguro Social o lleve a su hija al ISSSTE, ¿no? Que debería de suceder, porque solamente cuando yo ocupo el consultorio donde yo trabajo, me doy cuenta de que no hay luz, o de que se sale el agua, o de que falta un juguete, cuando estoy ahí. Si no, no lo veo, no me doy cuenta. Y eso me permite ser empático. Fíjate cómo estamos hablando de un montón de cuestiones de lo que se llama psicoeducación. Tenemos que acudir a educarnos psicológicamente. La empatía es una cualidad, una facultad de la que muchas personas en nuestro sistema político carecen de ella, ¿no? El cinismo y la deshonestidad es algo que ha privado por muchos años, ¿no? Y por eso estamos cansados y hacemos una crítica mordaz a veces a algunos políticos que siguen actuando de esta manera y que además son los que generan que haya rivalidades, envidias. Si tú lo llevaras al plano de la familia, es como si tú tuvieras 3 hijos y a uno de ellos le das todos los privilegios y a los otros 2 los marginas y les das ahí las obras. ¿Esto qué va a generar ahí? Envidia, va a generar rivalidad, va a generar escisión y vas a generar un problema grave, vas a hacer una familia disfuncional. Pues esto llevado en lo macro es el tema de lo político y como tú bien lo observas con esto, Robert, ¿cómo es posible que las personas que construyeron, que además lo presumen, ¿no? Porque hasta en sus comerciales dicen, hemos hecho esto, carreteras, hospitales, no sé qué. Bueno, ¿y por qué no van a los hospitales? ¿Por qué ellos tienen un seguro privado y no van a un seguro social? Porque además lo citas en tu libro. Sí, no, así es. No usan los sistemas que ellos crearon, ¿no? Así es. Entonces es una contradicción. Eso se llama... Es una comunicación esquizofrenizante, ¿no? Donde yo te doy un doble mensaje. Por un lado te estoy diciendo maravillas y maravillas, pero en el actuar
no soy congruente, porque yo no me voy a atender al Seguro Social porque ahí matan, ¿no? Oye, espérate, si tú lo hiciste, si tú lo creaste, ¿cómo es posible? Pero además, también, cuidado, no quiero dejar de lado que hay muchos médicos, muchas enfermedades, muchas cosas en ese sistema que están bien hechas y que mucha gente se ha beneficiado muchísimo de ello. Pero no podemos dejar de ver que en una parte muy importante hay deficiencias que necesitan ser atendidas y que no son atendidas. Y que, según lo que parece ser, es que quien tiene la posibilidad y el dinero para corregirlo, prefiere echarlo a su bolsillo. Y creo que pues ahí es donde tenemos una de estas deudas y de compromisos como sociedad, de seguir haciendo denuncia, y regreso al tema del bullying. ¿Sabes por qué el bullying no cambiaba o no cambia? Cuando el bullying se estanca, cuando el bullying persiste en escuelas y en situaciones, es porque no hay una cultura de la denuncia. Porque el chavo que denuncia lo acusan de marica, chillón, chiva, traicionero. Y es lo que te digo, que los sistemas de valores que tenemos están mal. Tenemos que regenerarlos. Hoy por hoy yo pienso en toda la gente que estamos viviendo esto, pero pienso más en los niños y en los adolescentes. Les ha sucedido algo histórico. Esto ojalá que no se vuelva a presentar, pero esta experiencia de estar encerrados mundialmente tiene que crear los valores, Robert. Un valor que para mí ya me metió a la cabeza es, tengo que enseñarle a mi hijo a ahorrar, porque si esto vuelve a pasar y lo agarra como a muchas personas los agarró, sin un peso en el banco, en el ahorro, pues tienen que salir a exponer su vida. Este es un valor que tenemos que rescatar. Y a todos mis pacientitos les digo, ¿qué estás aprendiendo de esto? ¿Qué valor te va a quedar? Esto es histórico. ¿Quién sabe si vuelva a pasar? Pero nos tiene que dejar una enseñanza, un aprendizaje que nos sirva. Poco antes de que empezara todo esto se hablaba de la sororidad. ¿Han oído hablar de esa palabreja? ¿La conocen? ¿Cuál? Sororidad. No. Por ahí, el término sororidad se refiere a esta hermandad entre mujeres, ¿no? Es una palabra que vino como a rescatar Simone de Beauvoir, una filósofa, una pensadora. Tiene un libro que se llama La Mujer Rota, y en este libro ella dice, los negros se apoyan, los judíos se apoyan, y da así ejemplos de culturas que se apoyan, dice, pero las mujeres nos atacamos, ¿no? Y entonces hace una crítica severa a cómo entre mujeres frecuentemente, desde la visión que ella planteaba, había como una crítica, ¿no? Bueno, yo diría que algo semejante, ¿no? Tendríamos que retomar este valor de la sororidad para hacerlo hacia todos, esta hermandad que tendría que llevarnos a buscar el bien para todos. No el bien nada más para mí, para los míos. Lo hemos ya comentado anteriormente con lo del papel de baño, ¿no? Gente agarrándose a golpes por el papel de baño, cuando, bueno, yo me hubiera peleado mejor por el agua, pero por el papel de baño, y es cuando ves que es una locura. Mi ego... Dice Gabriel que él se pelea por las cervezas. Bueno, ese es otro tema, ¿no? El sistema de valores que estamos manteniendo está mal. Tenemos que hacer este tipo de debates y estas mesas de análisis, de reflexión, para invitar y trabajar, porque además no es fácil. De pronto, cuando yo le platico a mis niños, a mis jóvenes, oye, ¿qué piensas? No saben, no entienden de qué les estoy hablando. Y hay que tener la paciencia para acompañarles y hacerles mirar hacia ese lugar donde, pues, qué flojera ahorrar, sí, pero quien tenía un poco de ahorro ahorita pudo aguantar más tiempo sin tener que vivirlo con tanta crisis y con tanto problema y con tanta ansiedad, que eso nos va a llevar a otro problema. O sea, nosotros, de hecho, déjame hacer este comercialito, en nuestras redes sociales estamos avisando y anunciando nuestro programa de Prodefensa, que ya ha estado con ustedes. Estamos haciendo una campaña para decirle a la gente, prevente, porque va a haber gente que no tiene dinero y va a optar por ir a robar. En cuanto empezamos a salir, los malhechores que se habían mantenido guardaditos y más quietecitos van a empezar a actuar. Entonces tenemos que hacer algo para cuidarnos. Es la otra cosa que tenemos que afrontar con seriedad, con disciplina, sin violencia, de cómo me voy a defender de forma asertiva para no entrar en una escalada y en una cuestión de violencia y de que tenga que salir el ejército y que sea aprovechado esto políticamente para destruir y ponerme yo en el lugar del otro. No, o sea, queremos hacer algo que organizados seamos
solidarios con los demás y tomemos acciones de protección y de cuidado. Hace 2 semanas mi mujer salió a sacar a los perros a pasear, a que hicieran pipí, y de pronto sube espantadísima corriendo, y entonces me cuenta que la calle estaba muy sola, debe haber sido las 8 o 9 de la mañana, y entonces un tipo se acerca en una bicicleta, le pregunta, oiga señora, la calle no sé qué, y cuando ella se acerca a responderle, el tipo se empieza a masturbar enfrente de ella. Y entonces, claro que ella empezó a gritar, y afortunadamente varios vecinos salieron, y entonces pudo recibir esta contención y este apoyo de la comunidad, ¿no? Y de inmediato fue, ¿estás bien? ¿Cómo te cuidamos? ¿Cómo te ayudamos? El tipo se espantó, obviamente, fueron a levantar la denuncia. Este tipo de cosas que ahí vienen, que van a suceder, tenemos que estar revalorando y viendo, no seguir pensando, pues es su problema, ¿no? A ver cómo lo resuelvan. Yo no me meto porque me puede ir mal. Ojalá que este tipo de experiencia nos dé para entender que si estamos unidos, no solamente para las chelas y para el desmadre y ir al ángel a pintarlo y a quemarlo, sino para organizadamente hacer que la ley estructure. También hablando desde la parte psíquica, hay algo en psicoanálisis que se conoce como la función paterna. La función paterna, que no necesariamente tiene que ver con el hombre, ¿no? El término función es un término de la matemática, y habla de esta función que tanto hombres como mujeres tenemos para marcar límites, para imponer la ley. El que haya leyes en una sociedad permite que haya orden, permite que haya coordinación, permite que haya menos injusticia. Entonces, es momento para que nosotros como sociedad impongamos la ley. Y creo que dentro de esta ley tendría que estar el no puedes irle a robar a otro, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Einstein, por ahí hay muchos memes que hablan de que decía que el problema no era que hubiera muchos malos, sino que los muchos buenos hacían poco o no hacían nada para combatir lo que hacían los malos. Bueno, es un buen momento para este tipo de palabras y de frases, las hagamos nuestras. Y entonces, regresando al burnout, si yo estoy entendiendo que el médico, el enfermero, el trabajador social están en una tarea agobiante, muy seguramente se siente muy cansado, ¿qué voy a hacer para hacerles saber y hacerles sentir que de verdad agradezco su trabajo? Porque cuando tu trabajo es valorado y reconocido, tu autoestima se eleva y te motivas y sientes ganas de seguir dando. Les platico otro mecanismo de defensa, se llama identificación proyectiva. Es un mecanismo en el que yo puedo provocar con mis acciones que el otro actúe de cierta manera conmigo. El ejemplo más claro está cuando tú llegas muy contento y de buenas al banco, le entregas el cheque a la señorita, le sonríes, le dices muy buenos días señorita, ¿cómo está? Y por respuesta a ella te avienta el dinero de regreso. Cuando tú ves esa respuesta te enoja y entonces le dices mugre vieja. Y lo que pasa con la cajera es que solo registra el mugre vieja y no vio que te aventó el dinero. Y entonces la vivencia de la señorita es, qué señor tan grosero, ¿por qué me habla así? ¿No? Tenemos que estar muy atentos a esta identificación proyectiva que funciona para bien o para mal, ¿no? Cuando la gente me trata bien, recuerdo una ocasión que tuvimos la suerte de ir a una comunidad y entonces llegamos y las personas de una casita muy humilde, cuando nos vieron llegar nos ofrecieron un taquito de frijoles, había varias sillas, la menos rota me la dieron para que yo me sentara. Fue tan la generosidad de esta gente que de verdad yo en ese momento tenía ganas de regalarles una sala completa. O sea, su acción provocó que yo quisiera devolverles algo positivo y bueno. Bueno, el ser humano tiene esta capacidad de respuesta, pero si no nos organizamos, no lo entendemos, no lo ponemos en práctica, no estamos atentos a nuestro narcisismo, a nuestro egoísmo, pues me voy a ir a fijar en lo que yo quiero y entonces voy a lastimar al médico que me acaba de salvar la vida y lo voy a ofender porque no me hizo lo que yo quería. No sé si me voy explicando. Yo creo que le pasa lo que a los diabéticos, Miguel Ángel, con los cajeros de los bancos,
que están inmersos en un mar de energía. Los cajeros de los bancos tienen mucho dinero, pero no lo pueden utilizar porque no es de ellos. Y los diabéticos traen un mar de energía circulando en su cuerpo, pero no lo pueden tomar. Qué O buena sea, metáfora. sí, o sea, yo le digo a los diabéticos que traen un mar de energía, pero no lo pueden meter a las células. O sea, tú lo ves al diabético que trae una gran cantidad de energía, pero el acarreador, lo que mete, que es la insulina, que produce el cuerpo humano, cuando ya tienes que recurrir a la insulina o lo que hacen los medicamentos, que es producir la insulina propia, ya no lo pueden meter. Entonces por eso es que el diabético tú ves que se va adelgazando, se va desnutriendo, va teniendo una serie de complicaciones. Les digo que les pasa lo que a los cajeros de los bancos, que manejan grandes cantidades de dinero, pero que no lo pueden tomar, porque no lo pueden usar. Yo siento que el diabético en una parábola, pues no lo pueden usar porque no es de ellos. Y aquí esto lo es de ellos, pero que sin embargo no lo pueden meter hacia sus células, no pueden meter esa energía y que la están tirando y les está causando daño. Yo siento que ellos sienten, en cierto modo, manejar grandes cantidades de dinero. Por eso es que es muy común que a veces incurren en delitos o en malos tratos contra la gente por un mecanismo de frustración ahí personal, ¿no? Y el diabético es muy común que llega a tu consulta y te dice, me sigo igual, me siento muy mal. Hoy en la mañana, por decir algo, dice, tuve 110 y cuando tú lo checas está 400 de glucosa, cuando lo normal es 100. Dije, pues es que se ha haber comido media vaca ahorita, ¿no? Cosas así. Entonces, son cosas que no entiendes, pero son sus mecanismos de defensa, tal vez, y que uno no lo entiende. Yo el día lunes atendí a un paciente que llegó con la glucosa en 350 y lo vi con la playera rota y eso, y lo empecé pues a regañar, y justamente sin saber, y le dije, pues es que con la glucosa como traes, pues ¿cómo te vas a componer? Te ves muy mal, la presión alta, debes de tener una serie de situaciones muy mal. Y yo veía que agachaba la cabeza, traía la garganta roja, tos. Le dije, pues así no te vas a componer, porque teniendo la glucosa así, pues vas a estar muy difícil de que te compongas mientras no corrijas esa glucosa. Y yo, regañándolo, como es muy común luego de los médicos, dice, es que me han pasado muchas cosas estos días. Bueno, pues ya se sentó y bueno, pues ¿qué te ha pasado? Porque a veces uno no les da la oportunidad a los pacientes de que se manifiesten, ¿no? Me dice, es que enterré a mi hijo de 34 años la semana pasada, de un infarto, y me desplomé. Ahí me desplomé porque dije, caray, yo estoy regaña y regaña a este paciente sin saber que trae grandes problemas atrás de esto, y ya no supe qué decirle, porque realmente dije, yo le estoy diciendo hasta de lo que se va a morir y no sé qué trae detrás, ¿no? Pues yo quisiera entrar ahí en cuestión del burnout. Ajá. La traducción en inglés, que obviamente igual lo identifican como una cuestión del estar quemado, de otro significado o traducción es el de consumirse. Y se me hace adecuado meterlo ahorita en cuestión de las defensas que uno utiliza y con lo que ha estado diciendo Miguel.
tiene que ver con una cuestión laboral propiamente. En 1964, cuando empezaron a tomar en cuenta la cuestión del burnout, era porque hubo una crisis en Estados Unidos en cuestión de violencia y de asaltos. Entonces empezaron a haber conductas muy específicas en los jefes de policía, en toda la cuestión policíaca que estaba por allá. Y se empiezan a hacer estudios, como bien lo comenta Miguel, ya más adelante se ve como algo muy concreto en relación a la cuestión laboral, ¿sí? Y en cuestión de las defensas y de los apegos que se ha estado hablando, va con eso precisamente. ¿Qué tiene que ver? Nosotros nacemos, siempre va a haber una grieta de marcas que nos quedaron en toda la cuestión de nuestras vidas. ¿Qué pasa con las cuestiones de las defensas y que este padecimiento crónico se maneje y se contemple en las cuestiones laborales? Nosotros venimos con nuestras propias grietas. Que se murió la mamá, que el perrito se perdió, que reprobamos 5º año de primaria, cualquier cosa que puede ser más relevante para unos que para otros. Y escogemos una profesión. Por ahí se menciona que tiene que haber que el tipo de trabajo donde se tiene mucho más contacto con las personas. No conozco ninguno que no lo sea. Pero se entienden que en la cuestión médica es de otra dimensión. Y lo tomo muy bien esta cuestión de este ejemplo. A veces en tanto un documento o unos análisis que se nos dé, se marca a un diabético. Y nosotros en tanto especialistas, tomando un poco la cuestión del narcisismo y de la confianza en lo que nosotros nos especializamos, nos vamos para allá directamente. Y nos olvidamos que tratamos con sujetos. Como bien mete el ejemplo de la pérdida o de un fallecimiento o de un mal momento con la pareja o en el transporte o en el semáforo. Y eso, ¿qué hace? Si estamos hablando de la cuestión del consumir, lo que pasa con este padecimiento es eso, que todas nuestras defensas, voy a hablar ahorita de las positivas porque también están las que están en contra, que es yo me siento muy bien, voy a llegar y ponerle la mejor cara para atender a la gente que atiendo. Algo nos puede empezar a mover ahí y se va desvaneciendo. Ya no va uno amaneciendo con tantas ganas de ir al trabajo, uno ya no va amaneciendo con tantas fuerzas de decir hoy vamos a resolver el seguimiento de salud de 2 o 10 personas. Uno va viendo que en la cuestión laboral, ante esta pandemia, se nos va quitando un poco el entusiasmo, porque estamos ante algo que no conocemos y eso lo aumenta. No sabemos en qué momento va a aparecer la cura, no sabemos en qué momento perdemos conocidos, todo se va mermando. Entonces vamos perdiendo esa fuerza. Y si nosotros no nos permitimos escucharnos primero, no me siento tan bien el día de hoy, voy a estar como alerta, un poco más atento de podérselo comentar al más cercano, de a lo mejor no tomarme las cosas tan a pecho de lo que pasa en el día porque yo no amanecí bien. Si no podemos hacerlo notar, nos vamos sumando más de responsabilidades y de cosas que consideramos que nos estamos equivocando. Y si vemos que hay varios que tienen una preocupación, miedo, eso nos va asumiendo más en esa situación. Lo marco, todo lo que se ha mencionado y planteado aquí es sumamente importante, pero sí lo marco como para retomar lo propio. Estar aquí con tanto médico que sabemos que día a día tienen que estar haciendo lo mejor de su labor y de su decisión que tomaron como vida, porque no cualquiera toma la cuestión de salud, del curar, del acompañar en el sanamiento de alguien. Como se ha mencionado, es de respeto, pero sí, no con una palmadita, sino de eso, de respeto, de respetar y de confiar en el otro. Entonces, bueno, quería tomar y puntuar estas cosas en relación a los mecanismos de defensa que sí tenemos que tener. Gabriel, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, sin interrumpir, porque como nos han atacado de que interrumpimos. Oigan, lo que pasa es que tenemos que mandar saludos y agradecer a todos ustedes que nos están viendo. Ya saben, en este programa estamos tratando suicidio y burnout en el personal de salud. Todo eso es muy importante, ¿no? Y por supuesto, vamos a mandar saludos a quien nos está viendo. La doctora Yasmina Arjona te manda saludos. Sí, muchas gracias. La doctora Jessica Gómez, pues dice que ella padece bullying, ella padece burnout en el hospital donde labora. Muchos saludos, doctora, y la tendremos por aquí próximamente.
como Nuestra nuestra gran asistente. amiga Jessica. Gilberto Betancourt, Evelia Rodríguez Bonilla, Eric González del Laboratorio Mayoli, que también prontamente estarán con nosotros. La doctora Rosy Sánchez los manda a saludar a todos ustedes. A Sánchez Vera. Exacto, Sánchez Vera también, la doctora Maru, la doctora Gaby, que son nuestras colaboradoras, que no pueden asistir por motivos de trabajo. Cris Austin Muñoz, Miriam Guerrero, Reina Llorens Gómez, ¿quién más? Y por supuesto mi esposa, que los manda a saludar Sí, a todos muchas ustedes. gracias. Nelly Canales también nos está sintonizando. David Y pues, Ávila, exacto, también. Anita Casas. Y pues los invitamos a Alex que nos Beca. sigan en las redes sociales, ya saben, YouTube, Facebook, Salud para Todos, todas con mayúscula, Instagram, Spotify y Twitter. ¿Ok? Gracias, adelante. Fernando. Pues, a mí, todo esto que estaba comentando Miguel, o que... ¿Sigues la en parte línea, de- Miguel, con nosotros? Sí, aquí estoy. Ok. Aquí estoy. Todo lo que Pues estaba- ya tiene que estoy viendo retirar. por Facebook. Te tienes que retirar, Miguel, nos avisas. No, le comenté a Maru que voy a poderme quedar afortunadamente un ratito más. Ah, ok, Ok. nos avisas, gracias. Sí, gracias. todo lo que está comentando, lo que estaba comentando en un momento Miguel, la doctora Heréndira, parte de la pregunta que hizo Mar, lo que comentaste, lo que comentó Jaime, pienso que el problema que estamos es un pago muy fuerte, prácticamente, no nada más a nivel mundial, en una sociedad mundial, no. Tiene que ver mucho con la educación, con la cultura, Claro. con la demografía, con el sitio de cada población, pero sobre todo estamos cargando algo que llevamos generacional. Hemos tratado en otros temas las relaciones tóxicas. ¿Cuál es la característica de una relación tóxica? El juzgar, criticar, mentir, difamar. La cuestión del controlador, que hace un momento se tocó, el dependiente, el rescatador, en una sociedad donde realmente vivimos con bullying que nace en la familia, la violencia que nace en la familia, totalmente de las familias disfuncionales. Creo que este es el resultante de este síndrome que no solamente lo estamos experimentando desde el punto de vista sanitario, médicos, enfermeras, se ven los hogares, se ven los actores, se ve los escritores, lo estamos viviendo todos. Ese resultante de un estrés o de una fatiga crónica. Generalmente esto se establece como de tipo laboral, pero nos estamos dando cuenta actualmente que no es exclusivamente de tipo laboral. Se trae, social, claro. en todos los Es aspectos. organizacional, Claro. es social, es personal, Claro. es muy familiar. Entonces aquí es una mezcla de varios aspectos. Fíjense, estábamos hablando de los 60, ¿no? Es un desgaste emocional. Sí. Es una energía muy desgastante que inicialmente se pensaba que era por culpa de los demás, pero a ver, ¿cuál es mi postura? Yo me tengo que Que ver me asumo. de la manera, mi ego, ¿cuál es mi ego? ¿Cuál es mi soberbia? ¿Cuál es mi posición ante nuestra sociedad como seres humanos? O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Entonces, en este momento estamos hablando de una fatiga mental, una fatiga emocional y de una fatiga física que te va a traer como consecuencia, tarde o temprano, trastornos en el estado de ánimo, en el estado de tipo afectivo, y que de alguna manera ya podríamos hablar de tal instancia de depresión. ¿De qué grado de depresión? ¿Mayor? ¿Menor? Antes hablábamos leve, moderado, severa. Para fines prácticos, mayor y menor. Estamos hablando hasta del suicidio. Sí. Entonces, ¿qué estamos hablando también? De una despersonalización. Y esta despersonalización, ¿a qué se refiere? Algo cínico, algo que nos está trayendo distanciamiento, deshumanización. ¿Qué estamos viviendo todos ahorita? Nosotros estamos en esta mesa, tenemos cierta distancia, pero tratamos de rescatar esa humanización. ¿Qué está pasando en los hogares? ¿Por qué está habiendo violencia? Están deshumanizados. Pero la violencia se ha incrementado en los últimos, en esta pandemia, una barbaridad. Y yo en mi carácter personal nunca había recetado tantos antidepresivos como en esta semana, la semana que pasó. La gente está en una violencia. Velo en el carro, tú vas manejando, la gente está violenta.
la gente está enojada. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues el síndrome, ¿no? Sí, es un estrés, una fatiga crónica, porque una cosa es el estrés. Doctora, hay un experimento que se hizo hablando de la agresividad en el que ponían en una caja unas ratitas. Entonces, si a estas ratitas las ponían solitas, cada ratita tenían su espacio y se iban a su esquina y estaban en toda la cajita. Pero si en otra cajita las ponían hacinadas, ¿sí? Esas ratitas instintivamente eran agresivas y se comían, no nada más agredían, sino se comían a las demás. Y este es un experimento, no sé dónde esté ese experimento. Digamos que como el convivir tres personas, bueno, dos animalitos en una misma caja, era una violencia. Y si estabas solo, así no hacías nada. Sí, es muy cierto eso, ¿no? Se empezaron a reproducir. Exactamente. Existía el canibalismo. El canibalismo y nada más. Y no nada más eso. Y hay que prender el foquito ahorita que dijeron sobre los asaltos y todo eso. Actualmente hay que también prender el foco en fraude cibernético. No hace poco nos pasó, ¿no? Gabriel, que hablaron al consultorio, en el consultorio estaba Gabriel, él contestó el teléfono y dijeron que me iban a dar que yo estaba hablando en la otra línea, que estaba ocupado. Sí. Y bueno, lo bueno fue que se le ocurrió a Gabriel marcarme por otro teléfono. Yo estaba haciendo ejercicio, contestó mi esposa. Bueno, el caso es de que no caímos en esa trampa. No recibió su premio. Una semana. No te dieron eso fue. No me dieron mi premio. No, era que llevaban un documento de Cofepris. Pues sí, aquí los veo, ¿no? Pero pues ya empezaron a decir, el doctor me está hablando en la otra línea. Eso mismo acaba de pasar en la clínica, hablamos de Cofepris, de Hacienda, y le dije, Cofepris y Hacienda no tiene nada que ver. Tome nota, por favor, y tiene que, ¿cómo se llama el director? Y le dicen, Jorge. Jorge nos acaba de decir, y se empiezan a enlazar mucho cuidado con la información que se esté dando. Habías contestado, en ese momento tengo mucha tos seca y no puedo respirar. Si te gusta venir, lo recibo. Esa es una buena. Y otra de las cosas que puedo comentar es, platicando con un paciente, un amigo que es juez, me dijo que él nunca había tenido la cantidad de trámites de divorcio que se quieren ejecutar entre junio y julio por el estar juntos, marido y mujer, ha sido un mecanismo de pleito severo. Entonces el hombre carga mucha agresión hacia la esposa y la esposa se desquita con los niños y es un mundo de agresividad últimamente. Y está muy feo, está muy fuerte esto. Regresamos contigo, Miguel Ángel. Sí, la verdad es que es algo como muy, muy grave. Ahora, si pasamos un poquito a hablar sobre el suicidio, puede ser explicado por todo esto que ustedes ahora exponen, ¿no? Estamos ante un reto en el que la capacidad para ser resilientes, y recuerdo, la palabra resiliencia es un término que los psicólogos les copiamos de la física, sobre los materiales como el metal. Muchos metales tienen la capacidad de, ante un golpe, regresar a su estado original. Cuando yo quiero doblar un fierro, la tendencia natural del metal es regresar a la postura original. Sí. Hoy muchos carros, cuando le das un golpe, tienen esta capacidad de regresarse, de no se queda el golpe, como que se recupera. Eso es resiliencia. Bueno, pues emocionalmente hablando, también el ser humano tiene esta capacidad de ser resiliente. No todos. Antiguamente se llegó a pensar que solamente algunos tenían esta capacidad. Hoy sabemos que en la medida que hay un apego seguro, un niño puede ir desarrollando esta competencia. En la medida que ustedes, doctores, con sus añotes y experiencia que tienen, son apapachados, son valorados, son reconocidos, esto nutre la capacidad de ser resiliente, es decir, de reponerme ante la adversidad. Entonces, estamos ante una oportunidad de vida, de concientizar esto y ver cómo puedo yo contribuir. Una charla como la que hoy ustedes abren al público para entenderlo, contribuye a que vayamos siendo capaces de ser resilientes. Cuando ya una persona del equipo médico está desgastada, está quemada, está carbonizada, porque
el exceso de trabajo es mucho, porque su trabajo no ha sido reconocido, porque un poquito retomando lo que decía el doctor Canales, él sin saberlo regañó al paciente, ¿no? Que eso es un aprendizaje porque entonces nos lleva a, antes de hacer un juicio, antes de hacer un prejuicio, es importante tener un conocimiento global de toda la situación para que entonces yo emita un juicio con más elementos y desde ahí pueda yo decir esto es lo más atinado en este momento. Si yo con los médicos lo voy haciendo, vamos a reducir la posibilidad del riesgo del suicidio, ¿no? Porque, insisto, de un burnout puedes pasar a una depresión y después de la depresión pasas al suicidio. Ya de manera natural, hoy sabemos que en el mundo hay alrededor de 800,000 suicidios en el mundo, ¿sí? Sabemos que se da más en hombres que en mujeres, ¿no? Seguramente también en este momento será mucho más factible en hombres que en mujeres. Y se ha asociado con el hecho de que el hombre, como toma medidas más drásticas, más contundentes, ¿no? El uso de una pistola, por ejemplo, ¿no? El colgarse, que son como las cosas que típicamente hace la gente. Ahora, en este sentido, tenemos que pensar, ¿cómo le hago yo para prevenir? ¿Qué medidas debería yo de tomar para ayudar a alguien que lo estoy detectando? Tengo que saber identificar cuando alguien está en riesgo de deprimirse. Uno de los primeros indicadores, obviamente, es el estado de ánimo. Si vemos a la persona cansada, durmiendo demasiado o durmiendo muy poco, ¿no? Con un apetito excesivo, que están consumiendo sustancias. Muchas personas que están en burnout tratan de compensar esto a través del alcoholito, del churrito de marihuana, de un pasecito de coca, ¿no? Estar atentos a que este tipo de ayudas, entre comillas, ¿no? Son factores que pueden estar anunciando o haciéndonos poner atentos a que probablemente esta persona necesita de la comunicación. Hablar al respecto, nosotros decimos que poner en palabras lo que estoy sintiendo ayuda a que la emoción se vaya drenando, ¿sí? Culturalmente también tendemos a no querer hablar de los problemas, ¿no? Para no preocupar a la gente. Tache, tenemos que aprender a hablar de los problemas. Cuando uno pone las cosas en palabras, la carga emocional baja y esto favorece que pudieras en un momento dado prevenir que la persona decidiera acudir al suicidio, ¿no? Cuando tú detectas esto, Miguel, perdón que te interrumpa, sí. ¿Crees que de las primeras etapas tienes que mandar antidepresivos, hablar con el paciente? Porque si hablas con el paciente tendría que tomar una terapia. Ahorita muchos psicólogos están dando la terapia por teléfono, en línea. Pero cuando tú detectas esto, tu primera recomendación es dar un antidepresivo, sacarlo de su estado donde está, me refiero, si está encerrado en su casa, bueno, trasladarlo a otro domicilio. ¿Qué recomendarías? Porque, como tú lo decías, la gran mayoría del suicidio es en los hombres, pero ahorita se está dando mucho el suicidio en los jóvenes que están desesperados, los ninis, que de por sí ya no hacían nada y ahora están encerrados, pues está peor la cosa. ¿Qué recomendarías como primera instancia, Miguel? Mira, siempre es importante ser muy cuidadosos con los adolescentes porque a veces los papás tienden a minimizar. Cuando un adolescente empieza a decir me voy a matar, me voy a suicidar, y además coincidentemente lo que tú observas, doctor, lo he estado viviendo. Por lo menos 2 de mis pacientes han estado comentando en el encierro, en el enojo, en la irritación, que se quieren hacer daño, ¿no? Yo les diría a los padres, por favor, no minimicen. 9 de cada 10 personas que avisan que se van a suicidar, ¿sí? Hacen el acto, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, es muy importante que no minimicemos, ¿no? Y que además entendamos que es parte del proceso de ayudar a la persona a lograr el equilibrio nuevamente. Alguien que te está diciendo, me quiero suicidar, me quiero morir, ya no vale la pena la vida, quiero acabar con esto. La gente no quiere acabar con su vida, la gente quiere acabar con el dolor. Y es parte de lo que hay que decirles, hay que ayudarles. Otra cosa muy importante es, para los que somos psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, ninguno de nosotros, si no somos médicos, no estamos capacitados
ni aptos para recetar ningún medicamento. Eso solamente lo pueden dar los médicos. El psiquiatra es el especialista encargado de dar medicamentos para una persona que está en depresión. Diferencio con el neurólogo. El psiquiatra es el especialista que sabe medicar sobre cuestiones emocionales y es el especialista que conoce cuál es el mecanismo médico para poder regular el estado emocional de una persona cuando no hay una causa orgánica, es decir, cuando no hay una afectación en un lóbulo, una lesión cerebral, alguna cuestión. El psiquiatra es el que puede dar medicamento para las emociones. Ningún psicólogo, ningún psicoterapeuta que no tenga una especialidad médica puede dar medicina. Ese es otro factor como súper importante, porque a veces, con la intención a veces de ayudar, hay quien se atreve a decir, pues tómate esto, pues tómate, ahí tienes este medicamento que te dé tu mamá. Por favor, no hagan eso, porque podemos acabar sin una iatrogenia. Una iatrogenia es una medida médica que acaba en un problema, en una situación muy grave, por no haberlo hecho con las medidas y prudencias adecuadas, ¿no? El siguiente punto que diría es, si están escuchando esto, tienen que buscar ayuda profesional, ¿sí? De inmediato. No pueden dejarlo a, va a pasar, espera tantito. Pidan un apoyo, una asesoría. Un especialista va a poder detectar con fineza si esto requiere no de medicamento. Por ejemplo, los terapeutas lo que podemos decir es, requiero la opinión del médico psiquiatra, de un especialista. Aquí hay una pregunta, perdón, no, sí. Continúa, pero luego hay unas preguntas muy interesantes que están haciendo de alguien que ya tuvo un suicidio en la familia y tiene una reincidencia. Correcto. Ahorita lo comentamos. Ajá. Entonces, por eso es muy importante pedir ayuda profesional, justo por este tema de que algunas personas que ya lo intentaron, cuando alguien lo intentó, es muy probable que lo vuelva a querer intentar. Y entonces, más que nunca, en ese momento requieren la asesoría del especialista, porque también la familia se queda como con la culpa y con la incertidumbre de qué voy a hacer, ¿no? También debo de decir que la persona que decide suicidarse es su responsabilidad. Sí podemos ayudarle el entorno, pero quien lo tiene decidido no es culpa de nadie, ¿no? Puedo hacer cosas para prevenir. Por ejemplo, si en la casa tenemos armas, tengo que guardarlas. Si hay alguien con una ideación suicida, no puedo tener ahí la pistola que tenemos para cuidarnos. Si hay medicamentos que pueden ser riesgosos, tengo que recogerlos. Si hay objetos punzocortantes, tengo que guardarlos, especialmente pensando en adolescentes, que en la adolescencia hay un factor de impulsividad muy importante. Prevenir que el muchacho no tenga en su entorno situaciones que favorezcan el tema del suicidio es muy importante, ¿sí? Esto lo generalizamos, pero no olvidemos que estamos hablando ahorita de los médicos, del personal de salud, que puede estar en una situación de riesgo y de ideación suicida. Una ideación suicida es esta idea constante de quiero acabar con mi vida. Y no quiere decir que ya lo va a hacer tampoco, ¿no? Seamos como cautelosos en ese sentido. Y es muy importante compartir los sentimientos, que las personas se les convide, se les invite a hablar de las emociones. Y a veces puede ser que en ese momento de inocencia se enojen. Bueno, es mejor que me grite, es mejor que vocifere, es mejor que en ese momento nos echemos un pleito, mientras no escale a una violencia. Y recuerden que la diferencia entre agresión y violencia es que la violencia tiene la intención de causar daño. La agresión es necesaria para respirar, para jugar un partido de fútbol, para competir en un boxeo, en un MMA. La agresión tiene la capacidad de no hacer intencionalmente daño. El violento quiere causar daño a las personas. No sé si quieres compartirme la pregunta, Robert. Sí, nada más había un artículo de la doctora Sheaton de la Universidad de Texas que decía que los suicidas no querían dejar de vivir, querían dejar de sufrir, pero que desafortunadamente pues la mayoría de ellos que completaban las cuestiones, pues ya cuando se suicidaban pues ya no había vuelta atrás, ¿no? Pero que en los que lograban salvarse, su problema es que querían dejar de sufrir, ¿no? Exacto.
Eso es muy importante entenderlo, porque la gente realmente no quiere acabar con su vida, quiere acabar con el sufrimiento que tiene, quiere encontrar alternativas, quiere encontrar soluciones. Por eso, si de pronto habemos a alguien alrededor que nos podemos acercar y orientarle y acompañarle y hacerle saber que su vida para nosotros es importante, esto contribuye a este apego del que les hablaba hace ratito, ¿no? Son personas que normalmente están convencidas, hay una creencia ya muy firme de que no vale la pena. Y entonces la agresión que normalmente tendemos a dirigir hacia afuera, psíquicamente hay como un regreso de la agresión contra mí mismo, ¿no? Y la intención de acabar con uno, porque hay una creencia de que no valemos nada. Bueno, también es común que cuando las personas que están en esa crisis, porque es una crisis, salen de ella, pueden cambiar completamente la visión. Muchos jóvenes, muchas personas que han intentado suicidarse no lo vuelven a intentar, ¿no? Porque pues fue una crisis. Hay que acompañar y estar ayudándoles como a generar estas alternativas que les lleven a tomar decisiones pues más satisfactorias y que les protejan, ¿no? Aquí la doctora Heréndira tiene la pregunta, dice. Sí, la leo. Antes nada más igual también mencionar en esto del sufrir y del suicidio, que también es algo que se excede. De las personas que al final del día atentan con su vida, es algo que se les presenta que está excedido, que es algo mucho mayor de lo que ellos pueden soportar, metiéndome con la cuestión del sufrimiento. Y que por eso a veces el porcentaje en adolescentes que ahorita está apareciendo va por ahí, por algo que no... en la mayoría de los casos hacen un intento y si quedan vivos ya no lo vuelven a hacer, porque eso fue más que nada por una cuestión de frustración que no pudieron resolver en el momento. Que sí quisiera marcarlo porque hay la diferencia entre las personas que sí tienen un exceso de ese sufrir, de ese no poder hacer con lo que se les presenta, y eso es, poniendo la palabra en juego de lo crónico, es mucho más complicado. Es un sitio donde sí tenemos que estarlos escuchando, sí los tenemos que estar acompañando y estar como muy atentos, porque también hay casos, me ha tocado cercanos de personas que llegaron a quitarse la vida y de verdad aparentemente no había nada que pudiera dar como ese contexto. Bueno, una pregunta tanto a ti como a Heréndira como a Miguel. ¿Realmente la persona que intenta suicidarse o la que realmente se suicida hay una diferencia muy distante? Sí. Porque una cosa es querer llamar la atención para que me den ayuda, mira, ayúdame, y otra cosa es realmente no me di cuenta ni a qué hora se suicidó. ¿Son cosas muy diferentes? ¿O sí, son marcajes como muy delicados. Por eso en la cuestión de esto, de lo que hacen los jóvenes, que a veces puede ser por impulso y terminan quitándose la vida, es más que una cuestión de frustración. En una sociedad donde también actualmente es muy competitiva, y está aún para todos. Entonces eso hace que se frustren, y si no nosotros como adultos y también a nuestros jóvenes no les enseñamos esa cuestión de la frustración, no vas a tener el último teléfono tal, es el que tienes. Podemos enseñarles un poco la cuestión de la frustración. Me parece que eso es un ejemplo el que pongo. A veces es tan, en nombre del amor, la cuestión del compensar o del amor, que se le dan eso a los jóvenes, y entonces no hay una cuestión como de frustración o de deseo. La intolerancia y la frustración, ¿no? O sea, la persona, hoy en día tenemos más esta intolerancia porque tenemos los satisfactores más a nuestro alcance, al alcance de un dedo, al alcance de cualquier cosa, tenemos todos nuestros satisfactores. Entonces, si hay algo que no obtenemos, pues tenemos una frustración. Sí, ahorita que mencionas eso, Jaime, y ahorita que estás comentando este tema, muy importante, aquella persona que no soporta la frustración es una persona que tiene su autoestima totalmente invadida, no tiene amor propio, no sabe quién es, no sabe hacia dónde va, perdió todas las expectativas de la vida. O sea, ¿qué hago ahora? No soporto. Y de eso los jóvenes abundan, ¿eh? No, y actualmente se está viendo. Y en los divorcios que mencionaban. Sí, claro. En tanto ya me pediste que te pasara la sal de mala forma, pues ahora ya no me puedo divorciar y me estás maltratando. No nos permitimos escucharnos y hablar y confrontar también esto que estamos... parte de la madurez, ¿no? Sí, el soportar la frustración y realmente tener una actitud diferente y contraria a la frustración es lo que puede tomar el tema de la resiliencia, ¿no?
Nos estamos impulsando a vivir algo diferente. Tienes que lograr pasar esa parte de la vida. Porque ahorita también parte del síndrome va sobre esa parte no hay desarrollo personal y esto va hacia la frustración. Y esto indica que es social. No es nada más a nivel de atención médica. Igual como se mencionaba, esto ya está. Que la cuestión del COVID está más sacándole la cortina y está mostrándolo. Está, pero aquí son están secuencias que se iban a hacer en relación a eso. Aquí paso a la pregunta para poder. Doctores, si podrían explicar qué debe hacer la familia de algún paciente, doctor, que decidió suicidarse. Yo perdí a mi hija hace poco y no sé qué hacer con mi dolor, porque no entiendo por qué lo hizo. Y entonces hay otra cosa, ¿no? Sí, aquí, doctores, de hecho hay notas que en Europa, al dar el gobierno salida a las personas, se están golpeando. ¿Por qué podría pasar esto? Explicarlo, Francisco. Doctores, en las empresas, como apoyo a mis empleados para animarlos y que no se sientan decaídos, yo trato de apoyarlos en lo que pueda, pero a veces las responsabilidades son muchas. ¿Qué me recomienda hacer para animarlos aún en las condiciones que vivimos, Manuel? Contesta Miguel Ángel. Si quieren yo. Mira, ya te quiere quitar la chamba, Miguel Ángel. Adelante. Mira, sí, obviamente es un reto para nuestra humanidad, ¿no? Para nuestra calidez y nuestra cercanía. A esta persona que pregunta qué hacer, yo creo que si él tiene esta posibilidad de acercarse de manera personal a este señor o señora que está manifestando incomodidad, dificultad, es un buen momento para hacerlo, ¿no? Y dentro de las posibilidades reales que tenga el empleador, porque cuidado, o sea, aquí el tema de ser codependientes o rescatadores, hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? A eso a veces es un alimento para el ego y a veces nos comprometemos a más de lo que podemos y acabamos fallándole a la gente si no somos objetivos en lo que realmente podemos dar o hacer. Entonces es muy necesario que desde mi realidad poderle escuchar. Ya el simple acto de acercarme y decirle, tú me importas y cómo te puedo ayudar, ¿no? Esto es lo que yo te puedo ofrecer. Ya es una forma de promover este apego y esta cercanía y esta mirada que hará que la persona se sienta que es importante. Hoy día también tenemos que tener claro que muchos de los médicos y nosotros mismos sabemos que estamos encerrados y este encierro ha generado conflictos en las parejas, ¿sí? De pronto la convivencia diaria con el niño chiquito, el niño mediano, la esposa, el esposo, la abuelita, el vecino, etcétera, sí es algo que ha hecho que tengamos como ciertos grados de irritación, pero al respecto, meter ideas en nuestra cabeza, constructivas, creativas, puede sumar para que hagamos más fácil esta vivencia. Les quiero platicar de Steve Jobs, no sé si por ahí lo ubiquen ustedes. Es un tipo que creo que es medio famoso, Steve Jobs. Él tiene una metáfora muy bonita. Steve Jobs, para quien no lo sepa, es el creador de Apple, ¿no? Y del iPhone y de todas estas cosas extraordinarias, ¿no? Que conjuntó la tecnología con el arte, porque este cuate ha hecho obras de arte, ¿no? Sus artículos son bellos. Hay una metáfora que se llama las piedras pulidas. Busquen la gente en YouTube, póngale Steve Jobs, las piedras pulidas. Y cuenta una historia de cuando él era niño. Dice que había un viejo ahí por su casa, un hombre ya mayor, con el que él conversaba y a veces le ayudaba a hacer cosas. Y que un día le dijo, mira, ven, agarra esas piedras que están ahí. Ahí en el jardín de la casa hay una serie de piedras. Y le dijo, tráelas, por favor. Las llevó a su casa y de pronto le dijo, mételas en esta, y dice que las metió en una especie como de licuadora, una cosa extraña, que era como una pulidora de piedras. Le metió las piedras, luego el hombre le tiró un poco de arenilla ahí en la licuadora y la echó a andar. Entonces dice Steve Jobs que él como niño recuerda que empezó a ver que las piedras brincaban y que chocaban unas con otras, ¿no? Y que hacían mucho ruido, era escandaloso el ruido de la máquina esa.
finalmente le dijo, mañana vienes temprano porque quiero enseñarte qué es lo que pasó con estas piedras que pusimos aquí a mover y que por supuesto están chocando unas con otras. Vamos a ver qué sucede mañana. Al día siguiente el niño llegó y dice que él se sentía verdaderamente sorprendido de ver que cuando abrieron la caja, la pulidora esta, sacaron aquellas piedras que el día anterior eran mugrosas, rugosas, feas, rasposas. Las piedras se habían pulido. El choque entre unas y otras, la arena que le habían metido, había hecho que estas piedras hoy estuvieran brillantes, lisas y con una apariencia estética tremenda. Yo creo que ideas como estas, con lo que nos va pasando en los equipos de trabajo, con lo que nos está pasando en las familias, si podemos entender que hay cierto tipo de choques, que lo que están haciendo es contribuir a identificar aquellas partes que tal vez si las pulimos, si las limamos, puede hacer que la próxima vez nuestra relación sea más armoniosa, sea más fluida, sea más respetuosa, puede llevarnos a este objetivo de ser una mejor sociedad, de ser una mejor familia, de ser un mejor ser humano. El paso número 1 es cómo yo puedo ser un mejor ser humano, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, si tengo esto en mente y tengo confianza en esto, porque debo decirles que las creencias son motores poderosísimos que todos tenemos. Cada uno de nosotros tenemos ya una serie de creencias que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo y esas creencias nos mueven. Pero si mis creencias son inhabilitantes, el resultado de lo que va a pasar conmigo y con mi vida va a ser sentir que no puedo, que está muy difícil, que no hay manera. Pero si mis creencias son habilitantes, generalmente el resultado es que voy a lograr aquello que me estoy planteando como un objetivo. Y los objetivos que logramos son aquellos en los que yo de verdad me comprometo, ¿sí? Cuando yo quiero algo seriamente, cuando me tomo en serio aquello que digo que voy a alcanzar, no hay manera, casi es imposible que no lo consiga. Entonces, si es meternos un poco en esta visión de psicología positiva, ¿no? Para poder tener un ambiente y un panorama y una serie de creencias que nos lleven a confiar en que podemos alcanzar los objetivos que estamos proponiéndonos. Hoy tenemos el COVID y el riesgo de que muchas personas hartas, desesperadas, cansadas, opten por la irritabilidad, por la depresión o por el suicidio, ¿no? Si en el entorno vemos personas que podemos contribuir para hablar con ellos, en primera instancia, el primer nivel de intervención es escucha, entiende qué es lo que le está pasando. Segundo nivel de intervención es convidar a encontrar a esa persona aquellos recursos que tiene para salir adelante, ¿sí? No podemos ser rescatadores. Si tú tienes que estar rescatando y rescatando, en algún momento se te va a ir de las manos, te vas a sentir muy mal y la persona va a cometer el acto. Tenemos que ayudar a empoderar a esa persona a través de preguntas, a través de ejemplos, ¿no? Les voy a compartir, hay un chiquillo que conozco que estaba muy deprimido, triste, enojado, porque no logra conseguir lo que él quiere en su cuerpo, físicamente hablando, ¿no? Es desesperado y enojado porque ya hizo abdominales y lagartijas y no sé qué. Ya han pasado 4 meses, ¿no? El primer día que yo le planteaba que hiciera ejercicio, él me decía, ¿pero cuándo? ¿Cómo voy a hacer? Yo lo que quiero es ya verme fuertísimo y con unos musculotes. Le dije, bueno, no va a pasar eso. Y en este proceso él me rebatía y me decía que yo era un tonto y que no servía lo que le decía, que para qué me pagaban sus papás y lo que le estaba diciendo no le servía de nada. 4 meses después, este muchacho todavía no está fortísimo como él quiere, todavía no tiene los musculotes que quiere, pero ayer me enteré que está haciendo 100 dominadas en barra diario, ¿sí? 10 series de 10 dominadas en las barras. Y entonces yo le hacía ver, para él no es suficiente todavía. Él sigue diciendo, pero no tengo los bíceps que quiero tener. No, le dije, pero te aseguro que no hay uno en tu salón que pueda hacer 100 dominadas, ¿no? En la barra. Enseñarle a la gente a apreciar esos pequeños logros, enseñarle a nuestros hijos a valorar esas cositas que parece que no valen nada porque no es el resultado ideal que yo quisiera, es parte de ese proceso de psicoeducación y de acompañamiento que tendría que irnos construyendo como seres humanos más fuertes y más capaces de conectar con la parte vital y con la parte constructiva que tenemos, aunque el resultado todavía no sea. Creo que este joven lo va a lograr en algún momento, pero no se logra en 4 meses. Evidentemente tiene que combinar muchas cosas ahí. Y es parte de esa tolerancia a la frustración, que además la tecnología que hoy los chicos tienen
esto que hoy podemos hacer, que no sé, doctores, pero no sé si alguna imaginaron que podríamos estar como los supersónicos, viéndonos en una pantalla. Yo ahora mismo los estoy viendo desde donde estoy, y tener esta conversación con, no sé, tenemos ahorita muchísima gente ahí viéndonos, escuchándonos. Era impensable, ¿no? Bueno, justamente el tener estas creencias habilitantes es lo que nos ha llevado a que hoy sean realidades que en algún momento parecían sueños, ¿no? Pero ha llevado muchos años de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, de creatividad de mucha gente, y compartirlo. Si no compartimos el conocimiento, si no compartimos lo que sabemos, lo que tenemos, pues logramos cosas pequeñas. Pero cuando compartimos lo que muchos sabemos, se van haciendo cosas grandiosas como creo que lo estamos logrando ahora. Me metería en relación a eso. A mí un significante que me gusta mucho es lazos. Esta cuestión del poder armar lazos en la familia, en los vínculos familiares, laborales, de amistad. Eso lo retomo un poco por las preguntas que se venían. En la persona que pone animar a sus empleados. Marco esa palabra de animar porque me parece que no se trata de eso. Yo meto lazos y meto respeto. Primero sí hay que respetar que estamos pasando algo que está fuera de nuestro alcance, que vamos resolviendo paso a paso y dándonos el tiempo primero de asimilar qué se está sucediendo, qué está sucediendo conmigo, cómo puedo fortalecer los lazos, cómo puedo identificar lo que me da miedo, lo que tengo duda, lo que me molesta, para poder fortalecer en otros. Entonces, en esa cuestión, como bien dice Miguel, no hay que ser el rescatador. Hay que ser la persona que está asumiendo y está escuchando y percibiendo que algo está pasando con sus empleados y poder canalizar a los espacios adecuados y que corresponden, porque ahí se suma un poco la cuestión de las pérdidas. Se mete la cuestión del suicidio, pero en realidad la cuestión de las pérdidas. Todos hemos perdido algo. La confianza de poder salir y venir con salud y a salvo para nuestra gente querida. La cuestión de poder perder la oportunidad de ir a tomar una copa o de ir al cine, de ir a bailar. Todos tenemos pérdidas. Desde eso hasta lo más complejo, importante y fuerte, ¿no? Como un ser querido. Entonces, bueno, me parece que primero es asumir. No se trata simplemente como de animar en una cuestión de fantasía, sino pensar primero cuál es la realidad, principio de realidad, y de ahí ver qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta para poder ir sumando o restando lo que no requerimos. Lo otro, en relación a la persona que lamentamos que haya perdido a un familiar, que haya sido por la vía del salirse de la escena, del suicidio, me parece que es acercarse a alguien. Tiene que hablar de ese dolor y de esa tristeza y de cómo lo está viviendo para poder garantizar por lo menos una tranquilidad o un vaciamiento de ese dolor y saber que hay muchos que podemos acompañar en ese sentido. Bueno, era lo que quería igual sumar ahorita, porque creo que hay más preguntas. Quisiera comentar algo, Miguel y Erendira. No sé ustedes al respecto. Somos una sociedad que desafortunadamente reaccionamos de manera emocional. No se nos enseña a ser seres humanos racionales, pues ni un poco pensantes, ¿verdad? Entonces, para alcanzar realmente el reconocimiento o quiénes somos como verdaderos seres humanos, nuestro ente, nuestro sentir, lo que llevamos dentro, lo que deseamos en la vida, identificarnos con nosotros mismos, incrementar nuestra autoestima, nuestro amor propio. Sabemos que contamos con los demás, que tenemos a alguien en un momento determinado con quien puedo platicar, esa relación mutua de emisor-receptor, la neurolingüística que tanto se usa actualmente. Desafortunadamente son aspectos que no se tocan en el tema, que en las familias no se abraza, y creo que en este momento parte de la respuesta también de ella me quiero expresar de esta manera. Tenemos que primero ponernos en el punto de qué carezco, qué me hace falta, de dónde tengo que partir. Y más en estos tiempos, creo que nos estamos enchocando demasiado porque el estar aislado, ¿cómo le podríamos llamar a aquellos que en la religión se refugian, se retiran? Hagan de cuenta casi como un retiro. Véanlo de otra manera. Trabajen su estado emocional, identifiquen sus emociones
porque es la oportunidad que nos da la vida y sobre todo nos está pidiendo la vida que seamos colectivos, porque en una sociedad colectiva podemos ofrecer y podemos responder de una manera mejor. Lo estamos viendo en la cuestión de la salud. ¿Qué está pasando en las instituciones hospitalarias? Se carece de qué trabajar. Se está sometiendo a un personal en donde lo estoy exponiendo como una carne de cañón. No soy amable con él, no lo abrazo, no lo estimulo. Entonces es lo mismo que tenemos que reflejar en las familias. Tenemos que abrazarnos, tenemos que comprendernos, tenemos que identificarnos, saber de qué carecemos, hacia dónde vamos. Creo verlo, no sé a ustedes qué pueden decir al respecto. Bueno, me adelanto antes que Miguel. Me parece efectivo, hay que asumir lo que se tiene, porque a veces siempre estamos como en la cuestión de lo que nos hace falta y no de lo que tenemos. Entonces, hay que asumir lo que se tiene. Estamos porque de ahí muy vacíos. Sí, y a lo mejor siempre va a haber como una cuestión de vacío, que es lo que nos impulsa a desear, a tener objetivos por cumplir. Está muy bien eso, no está mal. Pero primero tenemos que asumir, y es cuando yo digo la cuestión del principio de realidad, de partir uno de lo que uno es y aceptarse con eso. Nuestra responsabilidad como seres humanos. Exacto. ¿Qué nos corresponde hacer? Porque así nos va a ser muy fácil, ¿sí? Tropezarnos y seguir, caernos y seguir, si es un objetivo, si en realidad es lo que se quiere. Porque me parece que a veces en esta cuestión del sí puedes, de todos unidos, de lo que se comentaba, el aplauso y muchas gracias, no nos pone más barreras de lo que uno tiene que asumir y responsabilizarse, ser honesto con uno para poder obtener lo que se quiere. Porque si no, vamos a estarnos topando frustración contra frustración y eso va disminuyendo nuestra seguridad y nuestra confianza. Y si teníamos algo que aportábamos y nos gustaba y hacíamos bien, ya lo vamos devaluando. Y eso va haciendo huecos, hoyos, fracturas en las relaciones en todos los sentidos, ¿no? Laboral, familiar, de pareja, como hija, como hermana. Yo creo que eso, como lo dicen ahorita, ¿no? El haber estado confinado en tu casa te puede haber hecho pensar muchas cosas, pero también todos jugamos un rol en la sociedad. Si yo soy el proveedor de mi familia y yo no salgo a trabajar y pensar de alguna manera, ahora que salga, tratar de ser mejor persona en punto, eso te puede ayudar mucho, pero al final de cuentas lo que tienes que hacer es ver realmente tu realidad en la que tú estás viviendo. Y lo que decía Fer es muy cierto, ¿no? O sea, el poder abrazar a una persona ahora está prohibido, pero pese a todo, yo siempre a mis hijos les trato de dar un abrazo, una manera de que tú digas, bueno, aquí estamos, yo siempre he dicho, blinda a tu familia es una palabra que a mí me gusta mucho, es protege a tu familia y cada quien hace un rol, y cuando veas que alguien tiene un problema de papá, me quiero suicidar, cuidado, porque el que te lo dice lo va a hacer. Entonces es una manera que tengas un punto de atención. Había una pregunta de un señor que decía, yo tengo empleados y no sé cómo hacer para mis empleados animarlos. Pues yo creo que esto es conectividad y colectividad. Es decir, ¿saben qué, muchachos? Vamos a hacer esto para levantar la empresa si la empresa está caída. Porque ahorita una empresa que no laboró, que a la gente le bajaron a veces el 50% del sueldo, que esté en una depresión, yo creo que como empresa te puedes unir y decir, bueno, vamos a una cosa, estamos casi tocando fondo, si todos se unen pueden levantar esa empresa. Pero si el jefe nada más quiere hacer algo y los demás no lo hacen, pues es una empresa que está condenada a la quiebra totalmente. Entonces ahora yo creo que es el momento que toda la gente diga, vamos por mi empresa, voy por mi familia, vamos a hacer por mí mismo, ¿no? Sí, claro. Sería algo porque por ahí va la cuestión de la agresión luego también a los doctores, lo que se manifiesta, ¿no? Queremos que el otro nos resuelva y no nos implicamos. Y me parece que nos tenemos que implicar. Así sea en una proporción menor que a los demás, con eso ya está sumando. Ahora, como yo lo dije en el video, ¿no? Los médicos no pedimos aplausos, lo que pedimos es respeto, al igual que en todas las áreas. Si el señor es carpintero, respeta a la gente, respeta tu entorno social. Yo creo que es una manera de podernos entender todos. Pero yo lo que algo que me llama la atención es, si una empresa ahorita, no sé, gente que se dedica a los estacionamientos, gente que se dedica a los mercados, gente que se dedica que ahorita no han podido laborar, yo creo que si el jefe habla con todos los trabajadores o los empleados y les dice, oiga, vamos a luchar por esto, volvemos a retomar, quizá a lo mejor no le ganamos tanto a la fruta, vamos a ganarle menos, pero de verdad que pueden sacar un negocio adelante. Exacto. Y no tirarlo en bancarrota. En Cuernavaca hay un negocio
para no decir porque es una cadena, que los empleados cuando dijeron, me bajas el sueldo, pusieron bandera de huelga. No, pues es una empresa que está condenada a la muerte. Yo creo que Claro. si el mismo trabajador no se pone las pilas, pues van a llevar esto a la quiebra, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues casi se acaba el tiempo, entonces vamos a aprovechar para pues agradecerles a todos los que nos están sintonizando ahorita nuevamente y sobre todo saber si se escucha con el cubrebocas. Se escucha mal. Que se escucha mal, muy mal. Sí. Bueno, pues entonces No, vamos hacer a una ver. aclaración. La perspectiva que da la cámara, estamos respetando la sana distancia. Estamos en una mesa bastante larga. Estamos a la sana distancia. Estamos respetando las normas que marca la sana distancia. Pero obviamente, si nos pusiéramos los cubrebocas, no podríamos. Tenemos un solo micrófono de alta sensibilidad. No se escucharía bien. Nos están criticando mucho esto, pero no podríamos transmitir con cubrebocas porque se escucha con cubrebocas, se escucha muy distorsionado. Entonces, así es como pasa, pero estamos respetando las normas de sana distancia, de todas las cuestiones de asepsia. Tenemos nuestro gel. Aquí todo el equipo de producción tiene sus protecciones. Nos saludamos de bracito. No hay abrazos, no hay besos, no hay Ni balazos. Ni balazos. Abrazos, no balazos. Pero nos queremos. No nos queremos. Antier operé con un grupo de médicos, hicimos una laparoscopía, y me llamó la atención porque eran 2 médicos militares y llegaron con una máscara con doble pivote, Sí. más aparte los lentes y aparte un cubreboca arriba grande. De verdad que el instrumentista decía, perdón, porque decía, no se veía nada, no se platicó en la cirugía. De veras hay cosas que en ocasiones es tanto lo que la voz no se oye. En un radio no podríamos hablar con cubrebocas porque se oiría todo distorsionado, ¿no? Pues dice Sí. Maru que sí se escucha bien. Pues A ver, Maru. Pero porque te quieren mucho. porque te quieren mucho. A ver, ahí sí, yo también lo estoy A ver, escuchando. está hablando la doctora Maru. No sé si igual se escucha o no, pero bueno, en realidad también es la cuestión de la confianza en tanto yo me cuido, cada uno de ellos se cuida, estamos con la cuestión de las prevenciones y de eso se trata. Se agradecen igual Yo si creo hicieron que ahí el con el comentario. Con el N95, quién sabe. A ver, va a hablar el doctor Clayman, ¿Se Maru. escucha con el... ¿Por con este? anuncia el congreso, doctor, o qué tenía? Sí, A ver. tengo 2 anuncios, si se Ya está escucha. en pantalla acá. Sí, tengo 2 anuncios Sí, muy sí se escucha, importantes. En aras de nuestra educación médica continua y de no perder esta educación médica continua que nos interesa mucho al colegio, ya lanzamos, estamos haciendo en nuestro primer curso virtual, actualización en ginecología y obstetricia. Este curso ya inició el 25 de marzo, el lunes, a las 7 de la noche, 7 de la tarde, y ya tuvimos una audiencia de arriba de 400 personas en el primer módulo. El módulo 1, como ustedes ven, es el de laparoscopía, materno-fetal el número 2, tienen ahí el número 3, es tienen ahí el... ¿Le pueden subir? ¿Le pueden subir la pantalla? Exactamente, ahí están los ponentes. Oncología, que es un módulo que está sensacional, y módulo 4, el módulo de sexualidad. Y al final tenemos una conferencia magistral del doctor Carlos Salazar. Están, por supuesto, los médicos, son temas médicos. Están invitados, no necesariamente tienen que ser ginecólogos, como es la entrada gratuita, es cuestión de solicitar la entrada aquí a nuestras oficinas y les pasamos el link. Y por último, manifestarles que nuestro congreso que iba a ser en septiembre, pues se tuvo que cancelar.
Y ya tenemos nuevas fechas para mayo del 2021. Yo espero que, número 1, ya no tengamos este flagelo de la pandemia. Y número 2, pues sigamos vivos y podamos hacer nuestro congreso. Primero Dios. 20, 21 y 22 de mayo del 2021. Y pues vamos a festejar los 50 años, ya que este año vamos a festejar los 51 años entonces del colegio. Que sí se escucha muy bien con el N95. Ah, perfecto. Dicen todos. Pues entonces, pues no veo que... Pero con el cubrebocas. que nos den en 95 a todos, porque los que somos pobres no tenemos para eso. Exacto, ¿dónde se consiguen esas? Sus datos, por favor, doctora Heréndida, Miguel Ángel, ¿dónde los puede localizar la gente? Y sus redes sociales, por favor. Sí, con todo gusto. Pues mira, quisiera antes compartir y proponer también esto a la gente. Quien tenga necesidad de apoyo psicológico, Iscalti está trabajando en línea. Tenemos, para la gente que verdaderamente no tiene para pagar una consulta, tenemos un programa que se llama 91 Iscalti. 91 haciendo referencia al 911, es 91 Iscalti, donde estamos otorgando de 1 a 3 consultas gratuitas para quien, insisto, que verdaderamente no pueda pagar por el servicio, y les damos esta orientación, esta contención en un momento de crisis. Pero también recuerden que está Zaptel, que es el teléfono de la Cruz Roja Americana, que ellos también hacen un trabajo extraordinario de muchos años. El teléfono es 52 59 81 21. En Iscalti pueden marcar al 53 42 22 03. Nuestro Facebook es Iscalti Psicoterapia. Y Locatel también está dando este servicio, que es el 56 58 11 11, que seguro no lo recordamos muchos de nosotros. Estamos en Instagram, estamos en nuestro canal de YouTube, tenemos un canal donde tenemos muchas de las participaciones que hemos tenido en Diálogos en Confianza, en Capital 21, en Radio Asir, en todos los lugares donde nos hacen favor de invitarnos. Estamos en el canal de Iscalti México en YouTube. Y ahí pueden ver pues muchas otras cosas que hemos ido trabajando y desarrollando. Y si me permite hacer un comercialito, para el mes de junio voy a estar también en un Facebook Live con Cristina Jauregui, la conductora de Diálogos en Confianza. Ella me hizo favor de convocarme y de invitarme. Sería el día 14 de junio, domingo 14 de junio, no tengo la hora, pero en nuestras redes estaríamos anunciando el tema y la hora en la que estaríamos haciendo esa transmisión. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues los invitamos la siguiente semana. Vendrá la licenciada maestra en psicología, Gremlin, con el tema que pudiera estar muy relacionado con esto, es cómo afrontar las pérdidas humanas en esta crisis sanitaria. Los esperamos. Adelante. Bueno, pues igual agradecer... Había otra pregunta también, ¿no? Todavía. Pero sus datos. Los datos primero. Quisiera agradecer la invitación, a la oportunidad de poder tomar la palabra, de escuchar, debatir, proponer. No la dejan. Igual, los números de Iscalti son 55 53 42 22 03. De cualquier forma, como igual ya lo comentó Miguel, por cuestión de poner en la web Iscalti, ya van a salir todas las redes en las cuales nos manejamos. Y bueno, cuestión de pregunta, me parece que se tomó en cuenta todas. El otro era el tema sobre Europa, que ahora que están saliendo se están golpeando. Lo que se me ocurre ahí es la cuestión de también el encierro es contener. Y a veces el salir uno, no estoy diciendo que sea por ahí, podría ser, en esta cuestión de la sensación de pérdida, o de que se les quitó o negó algo en algún momento, todo lo que traemos metido, que se haya desarrollado desde la cuestión de una sanción, lo sacamos afuera, ¿no? Sí, no sabemos a veces cómo poder la supervivencia como tal, el trauma que llevan dentro. Sí. Sí, eso es lo que...
pues bueno. La despersonalización. La despersonalización sería lo que se me ocurre. El otro, igual que me parece que sí se fue tomado, y pues la invitación a que, tomando la palabra, poder escucharnos, darnos esa oportunidad también de identificar lo que nos está pasando, nos va a permitir, entre muchos, poder hacer más tolerable esta situación en la que se nos presentó esta contingencia, y pues bueno, agradecer la oportunidad. Que busquen en el diccionario los términos razonamiento. ¿Tarea? Que trabajen de tarea razonamiento. Razonamiento, exacto. ¿Con Z o con qué se escribe? Con Z. ¿Alguna conclusión, Miguel Ángel? Por favor. ¿Perdón? ¿Alguna conclusión que quieras Sí, dar? pues mira, yo quiero hacer énfasis en que apreciemos y valoremos el trabajo de los médicos, ¿no? Ahora mismo ustedes que están abriendo este espacio para tratar de educar, de psicoeducar, de aportar recursos, ¿no? Me parece que los médicos, el equipo médico, todo el personal médico, hoy por hoy merece un reconocimiento especial en este tema de los valores. De verdad no acabo de entender cómo es posible que sigamos valorando más el gol de alguien que el trabajo que un equipo médico está haciendo, ¿no? Ojalá que este tipo de sistema de valores que ha primado durante tanto tiempo tenga un reajuste. El entretenimiento es muy bueno, es maravilloso, pero debemos cuidar que no caigamos en la superficialidad y en dejar al ser humano en segundo lugar, ¿no? Es más lento, es más aburrido, no es tan emocionante como un apasionado gol, pero urge que la violencia y la frivolidad con la que nos hemos conducido últimamente cambie, ¿no? Hemos visto, ahora, estos días tengo la oportunidad de ver aquí desde la ventana un árbol, y el otro día un cardenal, ¿no? Aquí en la calle, y digo, no sé si a alguien se le escapó, pero es algo que no lo ves, ¿no? Creo que tenemos que hacer más porque la humanidad vaya mejor, ¿no? Y cuídense Como viene un siempre, periodo crítico en lo económico. Como siempre, te agradecemos que seas parte de este programa, Miguel Ángel. Te mandamos un abrazo muy afectuoso, que esté bien toda la familia y todo tu equipo ahí en las clínicas de Izcalti. Y gracias por participar con nosotros vía remota. Y también a la doctora Heréndida Molina Espinosa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y hay un mensaje del curso que se está llevando de Sí, Gineco. me preguntan que si el curso es para público en general o solo para el sector médico. Este tipo de cursos está enfocado para el sector médico, principalmente para ginecobstetras. Y se está trabajando ahorita en este curso para que tenga puntos para la revalidación para el consejo, la certificación del consejo. Obviamente cualquier persona se puede conectar, pero el lenguaje que estamos utilizando en esta serie de cursos es un lenguaje totalmente médico, y hay conceptos que puede ser que no les interese o que no les entiendan. Entonces, pero sí está enfocado directamente para los médicos, principalmente para los ginecólogos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Miguel Ángel, muchas gracias. Doctora Heréndida. Gracias. Miguel, gracias. Y, Bueno, gracias. Muchas gracias. si se escucha muy bien así, yo creo que no me veo tan guapo como sin la careta, pero yo creo que con esto podemos ser buen. 5%. Podemos salir con cubrebocas. Bueno, pues muchas gracias a nuestros productores, a Sai, a Jesús y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Y cuídense muchos y quédense en casa, porque estamos en el pico de la pandemia, estamos en la etapa más difícil, ya vamos en más de 80,000 contaminados, los hospitales saturados y las muertes en ascenso también. Cuídense mucho y tengan mucho cuidado, usen sus cubrebocas en la calle y tengan mucha higiene, lávense las manos, usen su alcohol en gel y saludos de codito y de piecito, nada más. No abrazos,
Abrazos, no balazos. Aquí no abrazos, tampoco balazos. Que tengan un buen día. Amigos, reinvéntense. Abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé